En este día de Pentecostés estaban reunidos todos. Clave. Siempre que querramos encontrar a Dios debe de haber un concepto de unidad. No de separación, de unidad. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos escuchen, nos puedan ver. Pues nada, llegamos al domingo de Pentecostés, una de las fiestas más importantes, junto con la Navidad y la Pascua, una de las festividades más importantes de nuestra religión. ¿Por qué es importante? Porque es la festividad del inicio de nuestra iglesia. Es el punto de partida ya no de Cristo en la tierra actuando, sino de Dios a través del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y sin más, bueno, empecemos como cada domingo con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lleva la oración de fe de nuestro movimiento. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre, y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Pues bien, llegamos a esta, les repito, gran fiesta que tenemos en la iglesia, que es Pentecostés. Y no podemos perder de vista que Pentecostés es una festividad que se espejea. Vamos a ocupar la palabra espejo durante todo el día de hoy para platicar sobre las cosas que vemos que se replican en diferentes lugares. Bueno, déjenme empiezo este domingo platicando sobre algo que sucedió el día de ayer y que la mayoría de nosotros, si no es que lo vimos, seguramente nos mandaron algún mensaje, alguna foto, que fue este lanzamiento de la primer nave que sale de territorio norteamericano y que llega al espacio con dos estadounidenses, pero que además sus trajes fueron hechos por un mexicano, que además es el primer vuelo no hecho por una nación como tal, sino que el avión, el propulsor y la cápsula estuvo hecho por una empresa privada, SpaceX. Bueno, ¿por qué creo que es un tema muy importante? Nada más quiero darles algunos facts porque los vamos a ocupar para hablar del Espíritu Santo. Pareciera que no tiene nada que ver, pero van a ver cómo tiene muchísimo que ver. Ya lo mencionamos, los dos astronautas son los primeros norteamericanos que salen de territorio americano, porque durante los últimos 9 años Estados Unidos ha ido al espacio a través de aeronaves rusas. El Falcon 9, que es, digamos, la parte baja, que es la que propulsa hacia a los astronautas hacia el espacio, tiene una altura de 70 metros, un diámetro de 3.7 metros y una masa de un poco más de media tonelada. En la punta va esta cápsula que es el Crew Dragon, que tiene una altura más o menos de 8 metros y un diámetro igual que el Falcon de 3.7 metros de diámetro, ¿ok? Y bueno, todo se va a llevar de forma automática. Si ustedes han visto las pantallas, si no voy a dejar una liga aquí para que ustedes puedan ver las pantallas del Crew, del Crew Dragon, que así se llama la cápsula en la cual van los astronautas. Todo es vía pantallas de touchscreen y realmente tienen que hacer los astronautas muy poco. Casi todo está automatizado y dirigido. ¿Ok? Solamente para que ustedes lo sepan, SpaceX es esta compañía y tiene planeado que antes de que termine el 2020 como década, van a llegar a Marte.
Entonces, bueno, pues esa es una experiencia muy humana. Creo que a todos nos emociona, como que a todos nos llama esta atención de si es llegar al espacio. Bueno, ¿cómo conectamos esto con este domingo tan especial que es el de Pentecostés? ¿Ok? Al igual que el Falcon 9 que impulsa a esta cápsula Crew Dragon, los cristianos somos impulsados por una fuerza interna que no vemos, no se ve. O sea, no es que lo vea, hay algo que lo está impulsando, nada más vemos que sale fuego debajo y se empieza a impulsar. Bueno, igual nosotros con una fuerza interna somos impulsados para llevarnos más allá de los límites, de romper la gravedad en el caso del Falcon 9, en nuestro caso de romper las reglas propias que en muchas ocasiones nos hemos puesto nosotros mismos. Así es el Espíritu Santo. Saca nuestra mejor versión de nosotros. Es una fuerza interna, es una fuerza que nos impulsa, es una fuerza que nos lleva a hacer algo superior a lo que humanamente hubiéramos creído que podíamos hacer. Primera celebración, primer punto para celebrar el día de hoy. Segundo, Pentecostés, ya lo había mencionado hace unos minutos, es una fiesta de espejo, ¿ok? Cuando vamos a leer unos minutos más lo que dice el texto, dice que había muchos judíos en Jerusalén celebrando Pentecostés. Es decir, Pentecostés no es únicamente una fiesta cristiana, ya era una fiesta judía. Okay. ¿Qué celebraban los judíos y qué siguen celebrando los judíos en Pentecostés? ¿Okay? Recuerden que los judíos celebraban la Pascua, que era la salida del pueblo de Egipto que Moisés los había sacado. Y en Pentecostés lo que los judíos celebraban y celebran es que Moisés subió al monte y ahí le fueron entregadas las tablas de la ley. Desde la visión judía, ese era el inicio del judaísmo. ¿Por qué? Porque ya tenían 10 reglas claras que seguir, que además los separaban por completo de otras religiones. Aquí ya teníamos 10 mandamientos. Para nosotros en espejo, hoy recibimos una orden de envío de empezar a trabajar y es el inicio, no del judaísmo, que es el Pentecostés judío, sino el inicio del cristianismo. Primer espejo, ¿ok? Segundo, ya lo había mencionado, es Jesucristo, que había hecho todas sus obras durante sus 3 años, pide que a partir de hoy empecemos nosotros a replicar lo que Él hizo. Déjenme les pongo 4 ejemplos y que si ustedes toman su Biblia y leen los Hechos de los Apóstoles van a encontrar. Una acción que Jesús hizo, la predicación a los judíos. Lo pueden encontrar en Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. La iglesia a partir de hoy lo van a encontrar en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Curar a los enfermos lo hace Jesús. Lo podemos ver en Lucas 4 versículo del 14 al 21. Lo podemos leer en Hechos. Aquí de este lado es Jesús, de este lado es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 39. Ese es Pedro y Pablo en Hechos 13, del versículo 16 al 41. Jesús cura un paralítico en Lucas 4:40. Y en Hechos 28, versículo 9, los discípulos curan. Acuérdense lo que venimos platicando en las semanas anteriores. La misión de que venga el Espíritu Santo es que nosotros podamos actuar in persona Christi. Es decir, podamos hacer las obras de Cristo, lo cual nos convierte en cristianos. Para poder ser un cristiano es que actúas en nombre de Cristo, actúas como otro Cristo. Cualquier bautizado debe de celebrar esta fiesta porque es en el momento en el cual Cristo ya no actúa físicamente en la tierra, lo vamos a ver en el Salmo, sino que nosotros tenemos que transformar la faz de la tierra. Cuarto espejo de Jesús y de su iglesia. Jesús unge con el Espíritu Santo, lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26, y lo vamos a ver en Hechos, la iglesia ya no Jesús, sino la iglesia, en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, y en Hechos 14, del versículo 8 al 11. Así, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, al igual que debería ser el espejo, ya no los Hechos, ya no Jesús, ya no los apóstoles, yo debería ser un espejo de las obras de los apóstoles y de las obras de Jesús, ¿ok? Así como Jesús hacía y decía y actuaba en Israel, ¿no? Él hacía para cumplir lo que había de promesas en todo el Antiguo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que ellos hicieron a ejemplo de Jesús.
nosotros deberíamos de tomar los hechos de los apóstoles y decir, yo actuaré en espejo de los apóstoles, actuaré en espejo del propio Jesús. ¿Ok? Bien. Déjenme tomo, normalmente hay mucha gente que me dice, oye Juan Carlos, es que leer el catecismo de la Iglesia Católica de pronto es complicado. Muy bien, déjenme les recomiendo, normalmente yo recomiendo muchos libros, no lo he hecho en las últimas semanas y voy a empezar esto. Probablemente por el color no se va a ver muy bien, pero este es el Yucat. El Yucat básicamente es el catecismo para jóvenes y viene en un formato muy fácil como de preguntas y respuestas. Es exactamente lo mismo que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero aquí viene para jóvenes y viene sintetizado. Y entonces, para poder realmente hablar del tema del día de hoy, que es Pentecostés, tendríamos que hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tendríamos que decir es, ¿qué hace el Espíritu Santo en mi vida? El Catecismo de la Iglesia Católica, del número 738 al 741, dice básicamente que el Espíritu Santo hace en mí tres cosas. Una, me abre a poder conocer a Dios. Es la forma de conocer a Dios. Vamos a entender por qué es importante el Espíritu Santo y por qué cuando yo empiezo cada domingo, empiezo con la oración al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me abre la puerta para entrar. Déjenme ocupo el crucifijo para explicar esto. Mientras que nosotros ocupamos la imagen, y van a verlo como en el misal pasa lo mismo, si ustedes se dan cuenta aquí en el misal, que es la coronación de la Virgen, pero está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en medio de ambos. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que conecta, el que cruza esta comunicación entre el Padre y el Hijo. El Padre que ama tanto al Hijo, lo voy a explicar en unos minutos más con San Agustín, al verlo no le queda otra más que hacer un... Y el Hijo ve al Padre y tampoco le queda otra cosa más que hacer un... Ese suspiro, ese soplo, eso es el Espíritu Santo. Es el soplo de Dios. ¿Ok? Bien. Ese soplo de Dios es el que me abre a entender toda la profundidad de Dios. No lo podemos entender por completo, pero para poder ver señales, símbolos, signos que me pueden dar pistas para encontrar a Dios. Primera cosa que me da el Espíritu Santo. Me abre a Dios, me abre a esta Trinidad, como si el mar se abriera con el Espíritu Santo y pudiera entrar en esta dimensión del amor del Padre y del Hijo. ¿Ok? Segunda, me enseña a orar. Por eso comenzamos cada domingo con la oración al Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede enseñar a orar. Cada domingo nosotros decimos el credo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos una cosa, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Él es el que da la vida, que procede del Padre y del Hijo, procede porque eso es esta exhalación, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y aquí viene la parte final, que es la que quiero hacer pausa, y que habló por los profetas. Es decir, no podemos hablar de Dios si no conocimos a Dios, y la forma de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo. Para hablar de Dios, tengo que conocer a Dios. Para conocer a Dios, debo hacerlo a través del Espíritu Santo. Y tercera cosa que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 738 al 741. Me ayuda a estar disponible para los demás. Hace algunas semanas hablé de un concepto bellísimo que me enseñó en su momento el Padre Carlos, que es el yosotros, del Padre Carlos Cardona. Es decir, yo encuentro sentido, yo encuentro vocación, yo encuentro, si ocupáramos la psicología de Maslow, yo encuentro trascendencia en el otro. Cualquiera que sea papá, cualquiera que sea abuelo, lo entiende. Yo no, es más, cualquiera que ama a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio, entiende claramente este concepto. Uno trasciende en el otro. Yo, en el momento en el cual cuido a mi hijo, trabajo por pagar la escuela de mi hija, me dedico a ver algún detalle de ella, en ese instante de mi esposa, en ese instante ya no trasciendo en mí mismo, porque entonces ya no sería trascender, sería egocentrismo. No, esto es un tema de trasciendo, es decir, salgo de mí mismo y lo hago para alguien más. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede abrir al tema de no cerrarme en mí, sino abrirme a quién, a los demás y encontrarme en los demás. Bien. San Agustín decía, el Espíritu Santo
y lo va a decir en la secuencia que vamos a ocupar el día de hoy. En muy pocas misas, básicamente en la Pascua, el día de hoy en Pentecostés y en Corpus Christi ocupamos secuencias previo a la lectura del Evangelio. Pero hoy San Agustín, como en la secuencia que está a la duda de quién lo escribió, hay muchos que dicen que lo escribió el Papa Inocencio III, hay algunas que algún monje, pero básicamente hoy lo vamos a ver en la secuencia que ocupa una frase preciosa: el huésped silencioso de nuestra alma. Eso es el Espíritu Santo. Me gusta esto. ¿Por qué es huésped? Porque todos los bautizados tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero es silencioso. Únicamente actúa cuando tú actúas. Pongámoslo así, pensemos que fuera como la nave, el Falcon 9 que fue ayer al espacio. Si yo dejara el Falcon 9 parado, sin activar ese fuego que hay interno, no puede hacer nada. Toda esa potencia, todo ese poder, no puede hacer nada. Unas frases favoritas que yo ocupo es: la gloria de Dios es un hombre 100% vivo. Lo dijo San Anselmo. La gloria de Dios es que tú saques toda la potencia de tu Falcon 9, que realmente es el Espíritu Santo, y salgas de la tierra, explotes todas tus capacidades. Eso es la santidad. Dejar que el Espíritu Santo te llene en tal forma que explote tus capacidades a un nivel que no te puedes imaginar, que tú mismo te sorprendas. Ya pasé por la experiencia humana, pero déjenme les cuento una experiencia que me encanta. Cada domingo que estoy aquí con ustedes o cuando alguien me invita a dar una plática, una conferencia, preparo yo el tema, lo tengo ya listo, pero en muchas ocasiones hay una frase, hay una cita bíblica, hay una reflexión que surge que no preparé. Me encanta cuando sucede eso, porque es el Espíritu Santo trabajando y diciendo: sí, tú vas adentro de la nave, tú vas adentro de este crew, pero el que realmente te va impulsando es el Espíritu Santo. No eres tú el que va dirigiendo, es que yo tomo las llaves del auto, se los doy al Espíritu Santo y Él dice: yo te dirijo. Yo te llevo por el mejor camino de acuerdo a tus capacidades. No de acuerdo a las capacidades de alguien más, no de acuerdo al plan de alguien más, no de acuerdo al plan que yo tengo para ti, como en Jeremías, desde la eternidad. ¿Ok? Bien. ¿Quién quiere percibir lo debe hacer en silencio? Si se dan cuenta, la lectura, lo vamos a ver en unos minutos, están haciéndolo en silencio. Si realmente quiero escuchar al Espíritu Santo, dice muy bien la Biblia: entra en tu cuarto y en lo profundo, en lo silencioso, ahí encontrarás al Espíritu Santo. Con frecuencia este huésped silencioso, habla muy bajito. Habla con ejemplos. Habla con la evidencia de lo que estoy viendo enfrente, tal vez en alguien más, mediante otros impulsos. Por eso tengo que tener muy afinado el oído, muy afinada la vista para poder escucharlo, para poder verlo. Es muy silencioso. No de a gratis Pinocho ocupa a un grillo pequeñito que apenas si lo puedo ver, apenas si lo puedo escuchar, pero es esta conciencia. Un poco el Espíritu Santo funciona de esa forma, silenciosamente, sutilmente. No forza, no empuja, no, está en espera. Está esperando ese instante en el cual tú le abras la puerta. ¿Ok? Ahora, por eso nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra alma está en disposición para este huésped. Claro, si la casa está sucia, pues el Espíritu Santo está ahí, pero no puede impulsarte porque no has preparado tu alma, no has preparado tu corazón para que Él llegue y te propulse. Si se dieron cuenta, en este lanzamiento, el Falcon 9 llegó hasta un cierto punto y ahí impulsó al crew y regresó a la tierra. El Espíritu Santo funciona igual, te impulsa, pero hasta un cierto momento en el cual ya te dice: ya te dejé yo ahí listo. Claro que te sigue acompañando, Dios no nos deja solos, pero es este impulso inicial. ¿Lo vas a dejar que te impulse o prefieres quedarte cómodo en casa? Un reto para todos nosotros. Bien, último tema para cerrar este mensaje. Nuestro cuerpo es, por tanto, en cierto modo, un cuarto de estar, la sala de Dios.
Vean lo profundo. Por eso los pecados que nosotros hacemos de nuestro cuerpo ofendemos a Dios, porque es un lugar en el cual Dios quiere vivir. Entonces nosotros debemos de limpiar nuestro hogar. ¿Okay? Cuanto más nos abramos al Espíritu Santo, más nos impulsará, más se convertirá en un maestro, en un impulso de vida que nos llevará al más allá, ¿no? Bien, déjenme llegamos a las lecturas de este domingo. Y la primera lectura de este domingo, de hecho, es la narración de Pentecostés. ¿Por qué no está en el Evangelio? ¿Por qué Lucas lo pone en Hechos de los Apóstoles y no lo pone en el Evangelio? A ver, recuerden, los Evangelios narran la vida de Jesús. Por lo tanto, Pentecostés, que sucede después de la ascensión de Jesús a los cielos, no puede estar en los Evangelios, sino debe de estar en ahora la vida de la iglesia, que son los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Entonces, en la primera lectura nos dice con claridad, Lucas, que escribe esto, nos narra que estaban reunidos y fíjense cómo dice, el día de Pentecostés, recordando que Pentecostés también es una fiesta judía. Todos los discípulos, voy a compartir una imagen preciosa que pinta el Greco, donde al centro de Pentecostés está la Virgen María. Estaban todos. Si se recuerdan, en otras ocasiones vemos que faltaba alguien, o faltaba Tomás, o en los discípulos de Maús solo se les presenta a dos, o a María Magdalena se le presenta únicamente a ella. No, en este día de Pentecostés estaban reunidos todos. Clave, siempre que querramos encontrar a Dios debe de haber un concepto de unidad, no de separación, de unidad, ¿ok? Estaban todos, es una fiesta muy importante y estaban todos reunidos. La llegada del Espíritu Santo, fíjense cómo dice, estaban reunidos en un mismo lugar, de repente, de la nada. Eso es importante, así es como llega Dios de pronto a nuestras vidas. No me lo estoy esperando, pero estoy unido, estoy en comunidad, estoy orando y dice el texto, de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. Es bellísimo. Fíjense, cuando sopla un viento fuerte, yo no puedo ver el viento. Tengo una ventana aquí frente a mí y el viento ahora no está soplando. Pero hay muchas ocasiones que estoy aquí yo grabando con ustedes y veo que el viento está soplando fuerte. No puedo ver al viento, pero puedo ver los efectos del viento. Así es el Espíritu Santo. No lo puedo ver, pero puedo ver los efectos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, así era. No podíamos ver a Jesús ya, no podíamos ver al Espíritu Santo, pero veíamos los efectos de. Pues así es, por eso ponen el ejemplo, por eso Lucas dice, sopló un viento fuerte que resonó por toda la casa, como cuando sopla un viento fuerte. Está poniendo un ejemplo. No es que haya soplado un viento fuerte, sino que vieron un efecto de algo que sonó. ¿Okay? Algo que retumba, como un trueno, como un rayo. Entonces aparecieron lenguas de fuego. Pareciera una casualidad, lenguas. No. Acuérdense, Jesús es el logos, es decir, es la palabra. La forma en la que expresamos la palabra, ¿cómo es? Con la lengua. Es una lengua de fuego. ¿Ok? Y vean los verbos que va a ocupar el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Dice, se distribuyeron, fíjense cómo no va a decir, San Pablo lo va a explicar en la segunda lectura, se distribuyeron. No dice si se distribuyeron igual. No dice si a San Pedro le llegó una lengua más grandota. O a Matías le llegó una lengua más chiquita. No lo dice. Solamente dice que se posó sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice, y los tocó. No fue un tema de un momento. No. Se posó, es decir, ya se quedó sobre él. Si se acuerdan alguien en algún otro momento, los evangelios empiezan cuando el Espíritu Santo también se posa sobre ¿quién? La Virgen. La encarnación sucede cuando el Espíritu Santo se posa, se pone encima de la Virgen María. Bueno, hoy se pone encima de los apóstoles. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué hablan en otros idiomas? Porque tienen la capacidad de expresar la palabra de Dios. Si yo lo hiciera la comparativa, de nuevo otro espejo,
es un espejo contrario a lo que pasó en la Torre de Babel, donde todos empezaron a hablar un idioma distinto. Aquí todos hablan en su idioma, pero los entienden los otros en otro idioma. Y justamente dice que había mucha gente de diferentes lugares, que había gente de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de la propia Grecia. Y dice, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. No solamente es en la propia lengua del idioma, en su propio vivir, en su propia experiencia de vida. Juan Pablo II lo decía claro. Queremos encontrarnos a Jesús, tenemos que tener un encuentro personal en nuestra propia lengua. No en la lengua de alguien más, no en la experiencia de mi abuelita, de mi mamá, no, en mi propia experiencia. ¿Ok? Entonces, Dios quiere usarnos y para ocuparnos, ocupa nuestra lengua, pero en el idioma de Él, en el idioma del otro. ¿Se acuerdan lo que decía el Nuevo Catecismo en el 741? No hablamos para nosotros mismos. Yo no estoy ahorita grabando este video para verlo dentro de 5 años para mí mismo. No, lo estoy haciendo para ti, para que tú lo escuches, para que Dios me use a mí, para que tú lo oigas. Fíjense la profundidad. Muy bien. Llegamos al Salmo. El Salmo de este domingo, que es el Salmo 103, es bellísimo. Y vean la frase que repetimos. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Me gusta ocupar mucho ingeniería inversa. Si el espíritu realmente vive en mí, ¿he renovado la faz de la tierra? Si no la he renovado, es que el Espíritu Santo no está impulsándome lo suficiente. No lo he dejado que actúe en toda su plenitud, en toda su expresión. ¿Ok? Entonces, déjame ocupo de la segunda estrofa una frase que dice, si retiras tu aliento, dice el estribillo completo, si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Está haciendo un espejo con Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios sopla sobre Adán y toma vida. Si Dios no sopla sobre Adán, Adán se desintegraría porque simplemente sería polvo. ¿Ok? Pero también está haciendo conexión con Juan capítulo 20, versículo 22 que vamos a leer hoy en el Evangelio. El soplo de Jesús es el soplo de vida. Les doy mi vida, les doy esta conexión completa de Dios, del amor del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Fulton Sheen, que está de hecho su proceso para ver si se beatifica y canoniza. Fulton Sheen fue de los primeros que ocupó los medios de comunicación para evangelizar en los años 50, 60. Si ustedes encuentran videos en internet de Fulton Sheen, los van a ver en blanco y negro con pizarrón de gis. Una cosa bellísima. Ganó en su momento premios porque era un gran comunicador. Y Fulton Sheen decía, el Padre, déjenme ocupo el crucifijo para hacerlo aún más gráfico, el Padre desde la eternidad miró al Hijo y vio perfección. Déjenme antes de continuar con Fulton Sheen. Cuando yo veo algo perfecto, si alguno de ustedes ha podido ver, no sé, yo voy a hablar de, en mi caso, haber visto el Moisés. Cuando llegué a San Pedro en Vincoli, San Pedro en Cadena, San Pietro en Vincoli, en Roma, muy cerca del Coliseo, cuando vi el Moisés, vi perfección. ¿Cuál fue inmediatamente mi expresión? Bueno, el Padre cuando ve al Hijo, ve perfección. El Hijo ve al Padre y ve perfección. ¿Cuál es la reacción de ambos? Y entonces suspiran, exhalan. Y ese suspiro es el Espíritu Santo que los conecta. Por eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la belleza es, cuando yo me persino, yo digo que estoy adentro en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos viven en mí. Y toda esta fuerza, todo este amor, todo este deseo que tienen el uno del otro, viven en mí. Bellísimo. Entonces, Fulton Sheen dice, el Padre ve al Hijo, ve perfección. El Hijo ve al Padre y ve perfección. Los dos exhalan, suspiran, soplan, suspiran su propio amor hacia el otro, y ese es el Espíritu Santo, el aliento santo. Un aliento respirado por el Padre y el Hijo, el uno hacia el otro. Casi respira el aire el uno del otro y el otro del uno jala ese aire. Y entonces es esta comunicación constante. ¿Ok?
En la segunda lectura, San Pablo inicia con otro espejo. Fíjense la primera palabra que dice, hermanos, nadie. Está haciendo un espejo de la primera lectura donde decía que estaban juntos, todos, nadie, todos. Estamos jugando este juego de totalidad y de soledad. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Cuando yo le puedo decir a Dios, a Jesucristo, Señor, mi director, mi guía, mi salvador, es porque el Espíritu Santo vive en mí. Cuando no podemos ver, cuando alguien en nuestra familia, mi hijo, mi hija, mi esposa, no puede ver al Espíritu Santo, no puede ver a Jesús, es porque el Espíritu Santo aún no le da este impulso. Todavía no es este Falcon 9 que lo lleva a este universo distinto. No es que haya salido del universo, simplemente que seguro estos dos astronautas desde ayer tienen una visión del universo completamente distinta. Así los cristianos, el primer instante que el Espíritu Santo les da este empujón, ¡pum!, salen y ven algo completamente distinto. San Pablo va a decir después, bellísimo, en la segunda estrofa, va a hacer una enunciación de lo que celebraremos dentro de 8 días. La Trinidad. Dice, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor, Jesús, es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, quien hace todo en todos, es el mismo. Está explicando la Trinidad. ¿Ok? Los dones nos los da el Espíritu Santo. El Padre nos deja hacer mediante el servicio del Hijo a través de los dones del Espíritu Santo. A mí Dios me dio dones. Pocos, muchos, me dio un don. En particular, el de la predicación. A través del don del Espíritu Santo, del servicio de Jesús y de la bendición de Dios Padre, es que hoy tú puedes estarme escuchando. Hoy día me puedes estar viendo. Es solo a través de Él. Fíjense de esto que San Pablo explica en la Trinidad. ¿Ok? Finalmente llegamos al Evangelio. Y en el Evangelio de este domingo es una explicación previa cronológicamente, porque esto sucedió antes del día de Pentecostés, pero posterior hoy día, porque leemos el Evangelio después de la primera lectura. Aquí está el espejo de Jesús en nosotros. Nos da una lección de 6 pasos para ser iglesia. ¿Ok? ¿Qué dice el Evangelio? Que estaban unidos en oración, estaban con miedo los discípulos, pero estaban juntos. Algunos faltaba Tomás, porque es la noche de la resurrección. Faltaban los discípulos de Emaús que venían regresando. Probablemente no estaba María Magdalena, probablemente sí, probablemente no estaba María, la madre de Jesús. ¿Con qué empieza Jesús? Dice que estaban ahí reunidos y con lo primero que hace Jesús es sopló sobre ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Les muestra las llagas. Entonces, primero nos pide estén unidos. Segundo, recibir la paz de Dios, este soplo a través del Espíritu Santo. Tercero, vemos a Jesús y nos llenamos de alegría. Cuarto, nos envía Jesús a realizar las acciones de Dios, igual que Jesús. Por eso dice Jesús, fíjese cómo va a decir es, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío también yo a ustedes. Es un espejo. No nos pide menos, nos pide lo mismo que Dios Padre le pidió a Dios Hijo. Se lo pide ahora Jesús, el Dios Hijo, a sus apóstoles. Por eso 11 de los 12 mueren mártires, igual que Jesús. Es decir, de la misma forma, y varios de ellos además en la cruz. En el caso de Pedro, en una cruz volteada. En el caso de Andrés, en una cruz cruzada. Pero muchos mueren también en la cruz. ¿Por qué? Porque ese era el mandato de Jesús. Deben de ustedes vivir y hacer como yo viví, ustedes deben de vivir. Eso no es para ellos, eso es para mí también el día de hoy. ¿Ok? Entonces, después de que nos manda, después de que nos envió, recibimos al Espíritu Santo. No antes. No esperemos a que Dios te diga, mira, te voy a dar todos estos dones y después te voy a dar un mandato. No. Jesús te manda y después te da los dones. Jeremías, cada 8 días, que ustedes no alcanzan a ver esto, pero en el texto de Jeremías es precioso. Y ahí lo dice, ¿no?
¿no? Jeremías le dice, yo soy muy joven y no sé hablar, ¿no? Se está disculpando a Jeremías y el Señor le dice, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces, el Señor extendió la mano y me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Palabra de Dios. Fíjense la belleza. Primero está el mandato, primero está la dirección y después está el don. No antes. Recibimos al Espíritu Santo en la medida de que nosotros estamos trabajando. ¿Quieres recibir más Espíritu Santo? Ponte a trabajar. ¿Para quién? Para los demás. Para el otro. Porque en ese motorcito ya está el Espíritu Santo trabajando. Muy sutilmente. ¿Quieres recibir más? ¿Más Espíritu Santo? Da más. Nosotros vivimos al revés del mundo. ¿Quieres recibir más? Da más. El mundo te dice, ¿quieres recibir más? Da menos. Pide más. ¿Quieres ser un cristiano impulsado por el Espíritu Santo? Da, entrega, da tus dones. Para recibir más dones, da más dones. Acuérdense de la parábola de los talentos. Aquel que tenía 10 talentos después recibió más talentos. ¿Por qué? Al que tiene se le dará, pero al que no tiene no se le quitará lo poco que tiene. ¿Tienes algo? Dalo a los demás. Dalo, no te lo quedes. ¿Ok? Parecen pasos estos sencillos pasos, pero fíjense el sexto paso, lo que leímos en el Salmo, renovar la tierra. Voy a leer los 6 pasos para cerrar esta parte. Estar unidos en oración, como familia, como comunidad, como persona, unido, integrado, una oración integral que incluya tu mente, tu espíritu, tu cuerpo. No es una oración separada de tu sociedad, es una oración junto con los demás. Segundo, recibir la paz de Dios. Saber que si Jesús murió en la cruz, pero resucitó, tú también vas a resucitar. Eso te debe de dar paz. Tercera cosa, ver a Jesús y llenarte de alegría. Decir, el Señor resucitó. Él resucitó y yo también voy a resucitar. Cuarto, salir a trabajar. Salir a trabajar. Tu trabajo puede ser la oración, tu trabajo puede ser una buena ama de casa, tu trabajo puede ser un buen profesional. Tú sabes cuál es tu misión. Dios ya te la dio. Ponte a hacerla. Quinto, recibir el Espíritu Santo para que esa acción se multiplique, se triplique, se impulse fuera de este mundo. Y sexto, transformar la faz de la tierra, como nos dijo el Salmo del día de hoy. Bien, déjenme llego a la oración de este domingo y lo que voy a hacer de oración, y les pediría que ustedes, aquellos que tengan su misal, lo hagan junto conmigo, que es rezar la secuencia que debimos de haber leído hoy antes del Evangelio. Dice, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarlos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Los quiero invitar a un compromiso en 2 partes. Una reflexión. ¿Cuál de los 7 dones del Espíritu Santo? Voy a dejar una guía para que ustedes la sigan en el sitio, en el blog www.catecismo.blog o catecismo.blog únicamente. Ahí van a encontrar una guía de los 7 dones del Espíritu Santo para que ustedes encuentren cuál es ese don que Dios les ha dado. Segunda, ¿cómo estoy poniendo ese don en práctica? ¿Cómo estoy haciendo que el Espíritu Santo ya te dio el don, ya está ahí, ya está lleno el cohete, ya está el Falcon 9 lleno?
¿Qué está haciendo falta para que te saque de este mundo, para que te lleve al otro? ¿Qué está haciendo falta? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica? Y tercera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hacia dónde debes de dirigir estos dones? Reflexiónalo en persona, pero reflexiónalo en familia. Y la acción justamente es esto. En familia voy a dejar un cuadro de las acciones que Jesús hizo en su vida, que lo hicieron los apóstoles, pero que ahora tú vas a tener que poner. ¿Cómo curas a los enfermos? ¿Cómo le predicas a los que no han escuchado su palabra? Te voy a dejar ese cuadro para que tú lo llenes. Para finalizar este domingo, los quiero invitar de nuevo también a que consigan un libro que me ha cambiado la vida. Tristemente solo está en inglés, ojalá ustedes lo puedan conseguir. Sé que pronto va a estar en español, pero se llama ¿Por qué soy católico y tú también lo deberías de ser? Es de Brandon Bock, se lo recomiendo, un gran libro. No termina las reflexiones, es mi tercera vez que lo estoy leyendo. Es un libro pequeño, de menos de 200 páginas, debe tener, sí, tal cual tiene 170 páginas. Se lo recomiendo, ojalá lo puedan conseguir. Está en Amazon, lo entregan en México, lo entregan en varios lugares en el mundo. Se lo recomiendo mucho, es un libro de $15, $20 cuando mucho. Ojalá lo puedan leer, tengan el tiempo ahora para reflexionarlo. Sin más los dejo, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.